Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Archigam y me encuentro ahora mismo en Marbella, donde voy a estar recorriendo para conocer un poco la ciudad. Y justamente estoy acá en el punto icónico donde empieza la ciudad, justamente en el Arco de Marbella, en donde empieza lo que es la ciudad. Esta es la entrada a la ciudad, más conocido como el Arco de Marbella. Acá empieza la ciudad de Marbella. Si uno viene de ahí se viene o se va uno a Málaga. Acá tenemos al costado lo que es el mar. La gente que viene de Málaga, dirección a Marbella. Marbella es mucho más que un lujo y solamente playas. Tiene historia, cultura y rincones preciosos donde uno puede venir a conocer la ciudad. El casco antiguo es uno de los lugares preferidos por la gente que viene a la ciudad de Marbella. Entonces ahora vamos a ver el porqué de eso. Vamos a explorar lo que es el casco antiguo de Marbella. Bueno, vamos a explorar lo que es el casco antiguo de Marbella. Vamos a perdernos en sus calles tan estrechas y terminar en el paseo marítimo de Marbella, donde vamos a tener unas vistas al Mediterráneo. Así que vamos a empezar esta aventura acá en Marbella para conocer un poco. Así que vámonos. Y esta es la Plaza de los Naranjos, el corazón de lo que es el casco antiguo acá en Marbella, donde uno puede venir a tomar algo en una terracita, tener unas vistas preciosas o simplemente disfrutar de lo que es el ambiente andaluz. Por un lado tenemos lo que es la ermita de Santiago, que es una iglesia católica. Luego por otro lado tenemos lo que es el Ayuntamiento de Marbella, que es el que se encarga de toda Marbella para que esté lindo, limpio y por supuesto que sea seguro. Y vamos a mostrar cuál es el ayuntamiento. Ahora nos vamos a dirigir a lo que es el paseo marítimo de Marbella.
Antes de llegar a lo que es el paseo marítimo, también tenemos esta plaza de aquí, que muchas veces se hace en feria de libros. Hay una fila de casetas. Hay una fila de casetas donde la gente vende sus libros. Y también acá tenemos lo que es una fuente, no sé si tendrá algún nombre esta fuente de aquí, pero vamos a mirarlo a ver qué tal. También en esta plaza lo que se tiene son juegos para la gente que viene con sus niños. Acá tiene lo que es el carrusel, por allá tiene otras cosas, típicos juegos de ferias para pasar el rato que se hacen con los niños. Un ejemplo acá que se está jugando con los niños. También antes de llegar a lo que es el paseo marítimo tenemos lo que es como una plaza que está dedicada a las esculturas del pintor Salvador Dalí. Esta es una plaza única que está justamente antes de llegar al paseo marítimo. ¿Y quién es Dalí? Mala Dalí. Bueno, Dalí fue un español pintor, escultor y muchas otras cosas más, que en esta plaza se tienen unas esculturas únicas de parte de él. También ahí se ve mejor. Salvador Dalí, para quienes no le conozcan, es el que sale en la serie de Casa de Papel. Los que usan la máscara, o sea, esa máscara que sale en la Casa de Papel es de él. Esa es su cara, para los que no le conozcan a él. Esta escultura se llama Mercurio, que ahí pone el nombre que es de Salvador Dalí. Lo del año 1904 a 1989 no sabría qué es. Pero acá tenemos la escultura de Mercurio. Y por lo que veo, cada escultura tiene su nombre. El que pasamos recién no me acuerdo cómo se llama porque no lo vi. Aquí tenemos otro. Esta se llama Trajano a caballo, Salvador Dalí también. Lo de los años sí que no sé qué significa, pero bueno. Acá tenemos al señor Trajano en su caballo. Es como una escultura rara, ¿no? O sea, yo no sé de arte. Este tipo de artes no lo controlo yo. Llegando aquí tenemos otra. Esta se llama... A ver cómo se llama esto. Gala asomada a la ventana. Ah, claro, ahí representaría la ventana y una mujer por la ventana. Eso sería, ¿no? Acá tenemos una especie de pirámide. A ver lo que es. Ahí se ve bien. Que dice Roberto Barrios, Elisa Capedano, arquitectos. Ah, esos son los arquitectos que hicieron la plaza, me imagino yo. Lo de esta pirámide no sé qué sería, la representación de los arquitectos o no sé. Por acá tenemos otro. Esto se llama ¿cómo? Caballo con jinete tropezando. Ah, bueno, este se está cayendo por lo visto. Son como esculturas un poco raras, ¿no? Para personas como yo que no saben de arte, es un poco difícil. Pero me gusta. O sea, se entiende lo que es la escultura, pero hay que saber más o menos de qué trata para poder interpretarlo mejor. Esta escultura se llama Elefante Cósmico.
Mujer desnuda subiendo la escalera. Y sin cabeza además. Ah, claro, esto sería la escalera. Lo que representa una escalera, pues subiendo ella, ¿no? Y así sucesivamente tenemos muchas esculturas. Hasta que finalmente llegamos a lo que es el paseo marítimo. Y justamente al llegar tenemos esto, otra escultura más que dice a la libertad de la expresión. Y ahí la bandera de España. Y acá estamos en el paseo marítimo de Marbella. Vamos a conocer un poco cómo es. Acá al lado tenemos lo que es la playa, el mar. De allí es donde bajamos para venir a lo que es el paseo marítimo. Y caminando por aquí se encuentran muchas cosas. Uno puede venir a recorrer, a tomar algo o simplemente a pasearse. Por supuesto, la noche. ¿Cómo es la noche en Marbella? Eso también lo puedes encontrar acá justamente en el puerto deportivo de Marbella, donde existen bares donde puedes sentarte a tomar tus copas, a picar algo, a pasar el rato, para ambientar un poco la noche y a ver lo que surge, ¿no? Y recalcar que algunos bares tienen diferentes horarios. Hay algunos que se cierran a las 3, hay algunos que se cierran a las 6. Eso ya depende del bar y es cuestión de preguntar un poco para saber cómo van los horarios de los bares o locales. Entonces eso lo encuentras también acá mismo en el puerto deportivo, que vamos a ir a mirar ahora de cómo es. Esta sería como una de las entradas que hay para bajar al puerto donde están todas las fiestas. Hoy por el día no hay mucha gente, pero normalmente esto está lleno. Si se escucha de fondo hay músicas que van ambientando la noche. Este es uno de los puntos, mira, justamente se llama Punto Faro, uno de los lugares típicos. Y entrando más al fondo hay más locales donde se puede sentar uno y tomar algo. Entonces uno viene bajando de ahí y aquí continúa el puerto. Acá tenemos uno que se llama Panamé, que si se nota ahí se puede uno sentar a tomar algo.
Aquí tenemos otro que se llama Lemon. La copa, También este, por ejemplo, por el día está cerrado, pero me imagino que un fin de semana normal esto estaría abierto. Obviamente esto estaría lleno, pero bueno, yo creo que por un lado es mejor, así se ve un poco cómo es, cómo son los locales, ¿no? Eso sería como la parte de la noche de Marbella, la parte donde uno puede venir para poder bailar, tomar algo y a ver lo que surge, ¿no? Esto sería la parte donde uno puede venir a buscar lo que es la noche o la fiesta de Marbella. Y bueno, espero que hayan disfrutado tanto el recorrido como yo. Marbella tiene mucho por mostrar. Esto solo ha sido una parte de Marbella. Y si te gustó el video, dale like, comenta y contame en los comentarios cuál es el punto que más te gustó o el punto que más te gusta de Marbella, si es que lo conoces. Así que espero que les haya gustado, a mí me encantó. Volveremos con más y a ver qué surge en el otro video. Así que nos vemos a la próxima y adiós.